Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar con esta sesión que trata sobre la planificación de la gestión de activos. Esta parte de planificación, bueno, perdón, olvidaba este pequeño detalle sobre Fandila, pues dado que esta localidad donde está el instituto no tiene un nombre muy común, pues solo quería dejarles como referencia aquí que Fandila, pues fue un monje de, pues ya la etapa donde la península ibérica se encontraba invadida por los musulmanes y pues fue un mártir que cayó justamente a mano de ellos en el año, pues cerca del año 900, hace ya mucho tiempo. Y lo curioso de este extracto de Wikipedia es que no pasa por alto, como pueden ver en la parte de abajo, que pues hay un pueblo llamado San Fandila, perteneciente al municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro. Quizá faltó mencionar que pues ahí mismo está el instituto y que de vez en vez hacen algún evento interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar pues con esta presentación. Aquí básicamente se trata de revisar la tercera sección del Manual de Gestión de Activos Viales de la PIARC, que está compuesta por las secciones 2 a 5 que ustedes ven ahí, o sea, el plan de gestión de activos, el plan financiero, evaluación de activos y programación. Pero antes de ello me gustaría presentarles una pequeña introducción en la que me gustaría retomar algunos conceptos que considero importantes sobre la gestión de activos, dado que finalmente pues la gestión de activos es el tema de este seminario. Entonces vamos a comenzar pues con esto de la introducción, también diciendo en primera instancia que, bueno, el manual de gestión de activos no es el único manual de PIAR, que en realidad hay 4 ya publicados, uno sobre seguridad vial en inglés y en francés, uno sobre operación de redes de carreteras y sistemas inteligentes de transporte, que está en inglés y en español, de hecho es el único que ya fue traducido al español, uno de túneles de carretera, que este sí está en una gran variedad de idiomas, y el de gestión de activos viales, que es el más reciente, este se publicó inicialmente en octubre de 2017 y desde principios de este año se han estado añadiendo algunas mejoras que son justamente en las que hemos estado trabajando en el Comité Técnico D1 sobre gestión de activos. Bien, ¿cuál es el propósito o con qué fin se vio el desarrollo de este manual de gestión de activos de la PIARC? Es importante aquí mencionar que la misma asociación reconoce que todas las organizaciones del mundo pues hacen una gestión de sus activos carreteros. De hecho, a eso se dedican todas las organizaciones del mundo, la SCT, los gobiernos de los estados aquí en México, las direcciones de vialidad en otros países del continente, lo que hacen es gestionar carreteras de una u otra forma. Y de hecho esto se ha hecho a lo largo de toda la historia, desde la antigüedad, o sea, se veía que estaban los caminos, que se levantaban 3 piedras, alguien avisaba y cuando se podía se iban y se colocaban las piedras, ¿sí? La cuestión aquí es que, bueno, esta gestión ha sido hasta hace relativamente poco tiempo más bien reactiva y aún hoy día las organizaciones de carreteras no necesariamente aplican un marco formal que aborde de manera pues sistemática la atención de las necesidades de los usuarios y pues de otros grupos de interés. Entonces este manual de PIARC fue desarrollado pues con el fin de que se conozcan los principios de la gestión de activos y de ofrecer pues herramientas o referencias o casos de estudio para facilitar su aplicación. Hay que decir que la gestión de activos como tal, pues es un marco para la gestión justamente que se aplica ya con éxito en varios países, en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Holanda, Australia, ¿no? Alemania, ¿sí? Y que pues en estos países ha permitido hacer una mejor gestión de la infraestructura vial.
Bien, dentro del comité, los países que están representados ahí, pues son los que han contado con un miembro en los grupos de trabajo que han estado pues desarrollando el manual. Esto es circunstancial, o sea, no es que tenga ninguna cualidad, vamos a decir, especial para que por el lugar de origen se les haya convocado a participar en el grupo, pero pues es interesante desde el punto de vista de que hay poca representación de países no anglosajones, ¿no? De la parte de Asia está, por ejemplo, Malasia, de África, Namibia, incluso de Europa del Este solo Bulgaria, pero bueno, digamos que como quiera que sea, se ha tenido un trabajo cordial en este grupo de trabajo. Bien, ahora sí ya sin más preámbulo, entonces vamos a ir directamente a este tema de la gestión de activos viales. El desarrollo de este marco de gestión de activos viales, pues digamos que ya tiene varias décadas, empezó desde la década de los 90 hacia acá o quizá un poco antes, y ha adquirido tal madurez a nivel mundial que incluso existe ya una norma ISO al respecto que pues trata pues, sobre varios detalles de los conceptos y la aplicación de la gestión de activos. De acuerdo con esta norma, la gestión de activos viales se refiere a las actividades coordinadas que tiene una organización para generar valor a partir de sus activos. Y algo interesante con respecto a esta definición es que vamos a decir que a los ingenieros de carreteras que no hemos tenido contacto con esto, pues nos suena extraño lo que dice. Y esto efectivamente es así. Alrededor de la gestión de activos hay el problema de que se introducen una serie de conceptos que además cuando se traducen al español pues tienen esa particularidad de que no se refieren a cosas que hayamos utilizado antes y por lo mismo nos suenan poco familiares. En español, de hecho, dependiendo de quién revise los textos, los traduzca, los presente, pues suele ocurrir que a veces los términos que resultan no son los mismos y que hay algo de confusión, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me parece que la labor que ha hecho PIARC en los últimos años, que también hace DIRCAIBEA, pues puede ser muy útil para que esta situación se vaya superando en el futuro y tengamos un lenguaje de gestión de activos más estable en nuestros países, ¿no? Bien, esto de generación de valor efectivamente pues suena extraño, pero aquí mismo se aclara que la generación de valor se refiere al equilibrio que puede haber entre los costos, ¿sí? Con los riesgos aunados entre estos dos factores y los beneficios de un buen desempeño, ¿no? O sea, lo que ganamos es, vamos a decir, los beneficios netos de las inversiones que se realizan como parte de la gestión de activos. Y aquí quiero hacer hincapié en que estos beneficios no necesariamente son económicos. Ayer había la inquietud de que pues, estos sistemas de gestión parece que estaban orientados a favorecer las inversiones que eran rentables desde el punto de vista monetario, ¿no? Valor aquí puede ser cualquier cosa vinculada a los atributos de un sistema de carreteras, o sea, una mejora de la seguridad, una reducción en los tiempos de recorrido, incluso la parte social que se mencionaba ayer, ¿sí? Puede ser algo que genere valor en términos de bienestar para las comunidades o para las personas, ¿sí? El problema ahí es que al momento de evaluar los proyectos, pues no es tan fácil como se hace con cantidades monetarias, ¿verdad? Sino que hay que ver los protocolos, los mecanismos para poder expresar estos beneficios en unidades que sean comparables y con base en eso tomar decisiones con los proyectos. Bien, una manera de definir la gestión de activos puede ser también la que aparece abajo. Es a final de cuentas un proceso gerencial, es decir, una forma de administrar, ¿sí? En este caso carreteras, ¿no? De manera que pues se logre los objetivos de la organización responsable, ¿sí? En el mediano y en el largo plazo, y algo que es muy importante es que se hace siempre énfasis en esto, que se haga con criterios de eficacia, o sea, que las cosas funcionen,
eficiencia, que sea al menor costo posible para ciertas condiciones y de sustentabilidad, perdón, es decir, que esto se pueda mantener en el futuro, ¿sí? Frecuentemente también cuando uno ve definiciones de la gestión de activos en inglés, ve aparecer la palabra business por todas partes, ¿no? Y eso también parece dar la impresión de que esto se refiere a hacer dinero con las carreteras. Y aunque pues no hay ningún problema por eso, con eso, perdón, desde luego pues es algo legítimo. En el caso de una organización gubernamental que tiene a su cargo una red de carreteras, pues evidentemente no necesariamente nos estamos refiriendo a que nos cobren por los servicios carreteros, ¿verdad? Aquí business es simplemente el conjunto de actividades, es como trabajamos, se podría traducir así, y bueno, ya ahí pone una serie de características que tiene su trabajo y que tiene que ver con las características de la gestión de activos. Bien, la gestión de activos frecuentemente también se ve como un marco de referencia, como un conjunto de actividades que son las que, pues, realizadas de manera consistente, de manera ordenada, le van a permitir a una organización de carreteras pues cumplir mejor con sus objetivos. Y estos tres bloques que aparecen aquí pues se los puede uno encontrar en otras fuentes. Este diagrama es del Manual Internacional de Gestión de Infraestructura, ¿sí? El IIMM por las siglas en inglés, que es una publicación prestigiada, muy conocida, a la que frecuentemente se le hace referencia cuando se habla en la literatura de gestión de activos. Perdón. Y aquí pues estos tres bloques que aparecen aquí pues son fundamentales cuando uno habla de este tema, ¿no? Uno le denominan en el manual comprender y definir los requisitos y básicamente en otras publicaciones le llaman contexto de la gestión de activos, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, tenemos en primer lugar que es necesario desarrollar una política, es decir, una referencia que nos indique hacia dónde queremos ir y cómo es que debemos ir para lograr los objetivos. Enseguida, definir niveles de servicio y desempeño. Ayer Carlos, mi colega de Chile del comité, hablaba del marco de desempeño, que no es otra cosa que una serie de objetivos institucionales, medidas para medir el avance en el cumplimiento de esos objetivos, metas que se plantean las organizaciones, para pues, indicar pues cómo se va cumpliendo con esto, y algunos otros elementos que finalmente dan un marco para saber si lo que estamos haciendo va en la dirección correcta. Otra cosa muy importante aquí es pronosticar la demanda. Finalmente, los niveles de tránsito, el entorno climático, todo aquello que condiciona de alguna manera las características que debe tener la red de carreteras es fundamental para pues, poder hacer diseños, previsiones, programas de obra adecuados, ¿sí? El siguiente simplemente se refiere a que hay que tener un inventario, como se ha dicho muchas veces y se dice frecuentemente, no se puede gestionar lo que no se conoce, ¿sí? Entonces necesitamos tener plena conciencia de, pues no solo por supuesto los kilómetros de calzada que se tienen, sino también de todos los demás activos, de las estructuras, de los cortes, terraplenes, porque pues por donde quiera puede eventualmente surgir algún problema. Entonces, lo que es muy importante aquí es que esta base de datos sea consistente, segura, ¿sí? Que desde una organización de cierto tamaño se tenga pues una base de datos en forma, es decir, que no tengamos el inventario real pues en la computadora de Pedro en Excel, ¿verdad? Porque la misma base de datos que contiene el inventario pues es un activo de la organización muy importante. Entonces tenemos que empezar por ahí forzosamente y tomárnoslo en serio, ¿sí? Lo siguiente pues se refiere a evaluar el estado. Una vez que se tiene los activos pues hay que ver en qué condiciones se encuentra, ¿sí? Y
una componente más que se refiere a los riesgos en las que pues fue enfático ayer, en los que fue enfático ayer también Fernando, es un aspecto, Fernando Varela, es un aspecto los riesgos muy importante en la medida en que seamos capaces nosotros de dimensionar los riesgos que pueden estar afectando tanto a la misma organización como a los activos. Digamos que haciendo previsiones al respecto, pues tendremos mayor certidumbre sobre el proceso de gestión que estamos aplicando. ¿Sí? Ay, perdón. La siguiente parte se refiere al desarrollo de estrategias del ciclo de vida, ya con toda la información que se reunió en esta parte izquierda, ¿sí? Pasamos a, digamos, procesar esa información para propiamente hacer el ejercicio de planeación, ¿sí? Una característica importante de la gestión de activos es que se basa justamente en estos análisis de ciclo de vida, o sea, cómo se van a comportar los activos durante su vida útil, qué necesidades de conservación, de ampliación, de mejora van a tener en este ciclo, y a partir de ello generar tres tipos aquí le llaman estrategias y planes, ¿no? Hay que también ser cuidadoso cuando uno revisa la información, porque sí, efectivamente hay partes de la terminología que no está del todo establecida o que se traduce diferente, al menos a idiomas como el español. En otras fuentes ustedes pueden ver esto como en lugar de estrategias y planes, como planes y programas. Entonces, los planes serían las estrategias y los programas los planes, ¿no? La cuestión es que son dos instrumentos, digamos, uno que es de más alto nivel, que da un tratamiento más general, de más largo plazo de este tipo de instrumentos con los que uno se anticipa, y otro que es más inmediato, que aquí en México solemos llamarle programa, ¿verdad? Que es lo que va a ser uno en los siguientes años para, pues con el paso o con el ejercicio de varios de estos programas, pues ir alcanzando lo que está en las estrategias o planes de más largo plazo, ¿sí? Bien, aparecen aquí tres tipos que pueden ser objeto de estas estrategias y planes: operación, conservación y desarrollo. Y quiero llamar aquí mucho la atención sobre esto porque, aunque definitivamente la gestión de activos está en primer lugar vinculada a la conservación de los activos y en particular de los pavimentos, ¿sí? Un enfoque holístico, global, completo de la gestión, pues conviene que incluya también a la operación, ¿no? Para que, digamos, todo lo que está alrededor de carretera con respecto a las actividades que realiza la organización responsable, pues se haga de manera armónica, coordinada, con las mismas líneas de acción, etcétera. Y también está desarrollo, que es la parte que tiene que ver con la ampliación o con la mejora de partes de la red, ¿no? Para países como los nuestros, en los que todavía hace falta digamos, construir una parte de la red, porque hay zonas que no están cubiertas y que a la vez ya es un reto mayúsculo conservarla, pues conviene ver cómo compiten los respectivos proyectos por los recursos, ¿verdad? ¿Qué le conviene en un momento dado más al país, analizándolo pues con ambos elementos puestos sobre la mesa? Bien, el tercer bloque es el de los facilitadores, es decir, todo aquello que va a permitir que los procesos que están representados a la izquierda pues sean factibles, ¿sí? Y, o sea, que se puedan llevar a cabo de una manera, digamos, posible para la organización, ¿no? Y entonces aquí ya es donde aparecen los equipos de gestión de activos, que serían más bien equipos de medición, ¿verdad? O de recopilación de datos, ¿sí? Los planes de gestión de activos, un plan de gestión de activos finalmente es un documento donde toda esta información que ahorita he estado mencionando tiene que ir a dar finalmente. En varios de nuestros países efectivamente se tienen actividades de gestión,
¿no? Se tiene un inventario, se tienen procesos, se hace una planeación de la conservación o de otras actividades pues, que es ordenada, pero cuando alguien quiere una referencia, ¿sí? De detalles de esas actividades, de un proyecto, de un procedimiento de medición, de una prueba de laboratorio, uno va a buscar la información y no está en ningún lado, ¿no? Entonces, vamos a ver que una de los aspectos distintivos de la gestión de activos es que todo está documentado. Entonces, un plan de gestión de activos, a final de cuentas, debe contener pues, los resultados de todos esos procesos y estar abierto a todas las partes interesadas, ¿sí? Bien, por supuesto los sistemas y herramientas informáticos estarían en esta parte de los facilitadores. Todavía es muy común, y aquí no mencionaría solo a nuestros países, sino a muchos países del mundo, que cuando uno hable de gestión, la gente en automático piensa en equipos que miden el IRI y programas de cómputo y nada más, ¿no? Cuando en realidad, perdón, ambas cosas son herramientas indispensables, por supuesto. Si no existieran no se podría hacer la gestión, pero no son un fin en sí mismo, ¿de acuerdo? La gestión tiene más que ver con procedimientos, tiene más que ver con compromisos, con una visión de lo que se quiere para la red de carreteras, y menos con este tipo de herramientas. Bien, bueno, está algo que le llaman aquí prestación de servicios de gestión de activos, que evidentemente pueden ser cuestiones como pues las actividades de consultoría, que en países que pues tienen ya años aplicando la gestión de activos, pues son muy comunes. Y en fin, ¿no? Digamos que esas serían las partes más importantes de lo que sería alrededor de una conceptualización de la gestión de activos. Bien, hemos hablado del ciclo de vida de los activos, ¿sí? En esta figura hay una representación del ciclo de vida que viene precisamente en el plan de gestión de activos para las redes, para las carreteras troncales escocesas, ¿sí? de 2007. ¿Sí? Y bueno, aquí lo que se ve es que el ciclo inicia desde que se hace la identificación de un proyecto y se analiza su factibilidad, ¿sí? Pasa por supuesto por una fase de programación, gracias, de la obra, por el diseño y la construcción, ¿sí? Y luego en el caso de las carreteras entramos en un ciclo, vamos a decir, interno de operación, conservación y mejora, donde entramos y empieza a dar vueltas, ¿no? Empieza a dar vueltas y los activos se deterioran, se revisan, se mejoran, ¿no? Y es un ciclo de deterioro-conservación en el que pues eventualmente para algunos tipos de activos pues salimos de ahí y damos de baja el activo. En otros tipos de activos pues la situación es diferente. Por ejemplo, cuando tenemos un poste de alumbrado, pues ese poste, o si estamos hablando de la señal, pues eventualmente se sustituye, ¿verdad? Se da de baja y entonces sale. En el caso de los pavimentos se trata más bien de lo que lo vamos a ver un poco más adelante, lo que en el manual le llaman un activo con una vida útil indefinida, siempre y cuando se apliquen las acciones de conservación apropiadas, ¿sí? Y bueno, digamos, sería una representación del ciclo de vida al que hacemos referencia siempre que lo mencionamos como parte de la elaboración de planes y programas. Y tenemos más ciclos cuando hablamos de esto, ¿no? Uno es el mismo ciclo de gestión en sí, ¿no? Que se aplica a varios niveles que ahora mismo vamos a mencionar. Pero como quiera que sea, el inicio de estos ciclos siempre es definir objetivos, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué queremos llegar con las carreteras? Como parte de la definición de objetivos estaría la preparación de este marco de gestión del desempeño del que habló Carlos ayer y que es una parte muy importante. Y bueno, ahorita que termine de darle la vuelta al ciclo, pues haré alguna puntualización sobre este marco de desempeño, ¿sí?
Ya que se sabe qué se necesita, pues se proponen acciones para pues, tratar de llegar ahí, ¿no? Y con las acciones definidas se puede saber cuánto van a costar y qué jerarquía les vamos a dar, cuáles vamos a hacer primero en función de qué tanto nos ayuda cada una a cumplir los objetivos. Y bueno, finalmente las actividades se implementan y siempre es conveniente darle seguimiento y auditarlas. Está esa representación de la información al centro porque es también es fundamental, o sea, aquí están el inventario que mencioné, más los datos de condición, más las estimaciones de demanda, todo eso pues tiene que estar ahí habilitado y disponible para todo el mundo, pues para que estos procesos funcionen, ¿no? Decía que esto puede funcionar en varias etapas, o sea, en una etapa de planificación que es la de largo plazo, entonces ahí estaremos haciendo un estudio de gran visión, ¿no? Estaremos pensando en cosas con que si nos conviene pavimentar cierto tipo de carreteras en un determinado número de años, o ampliar otras, o hacer libramientos, todas estas cosas que pueden definir en un momento dado una línea de desarrollo para el futuro, ¿no? O lo podemos hacer para programación, para ver qué vamos a hacer en un año fiscal o en un periodo determinado por 3, 5 o más años para ya tener obras concretas que contribuyan a ese otro objetivo de gran visión, ¿sí? Y bueno, así haríamos lo mismo con el proyecto y con la operación cotidiana sobre la carretera que se puede referir a atender incidencias o algún otro elemento de la operación cotidiana de las carreteras. Y ya que mencioné el desempeño, decía que me quería detener porque es una parte fundamental y conviene que la tengamos presente en los términos en que se hace referencia a ella como parte de los contratos estos que han estado pues en boga, ¿no? En los últimos años y ver cómo se compara esa noción del desempeño con la que pues, conviene que tengamos presente cuando hablamos de una red, porque todo este tiempo desde que comencé a hablar, si se dan cuenta, hemos estado hablando de red. En los contratos, el desempeño se refiere al desempeño de un proyecto, estamos hablando a nivel de proyecto, ¿sí? Y digamos que el concepto de desempeño es el mismo cuando hablamos de gestión de activos en general, pero es algo más elaborado porque cubre, cubre más cosas de interés para la sociedad. En el caso del desempeño de un contrato, pues está, digamos, más orientado a una relación entre la parte contratante y la empresa que presta el servicio, ¿no? Cuando hablamos de desempeño a nivel de red y de estar evaluando el desempeño, estamos hablando no solo de las características físicas del pavimento, es más, además de eso, que vamos a decir que eso es importante que esté en buenas condiciones ese nivel de desempeño para que otro desempeño, ¿sí? Que es realmente el que importa cuando hablamos de gestión de activos, pues también pueda darse, ¿no? Cuando hablamos del desempeño de una red, nos estamos refiriendo sobre todo al servicio, ¿no? Evidentemente, para dar un buen servicio se requiere una carretera en buen estado, pero estamos hablando de otras cosas que la autoridad responsable tiene que medir todo el tiempo, evaluar, y en caso de que detecte desviaciones con respecto a sus, este, a sus mediciones, corregir. Entonces, por supuesto que hablaríamos de la regularidad de la carretera que mide el IRI, pero que aquí se trata de ver desde la perspectiva del usuario en términos de lo cómodo que resulta un viaje. Están parámetros de la seguridad, tiempos de recorrido, digamos que la eficiencia económica de las acciones que se hacen, la contribución a un desarrollo sustentable, en fin, todo eso, para todo eso tiene que haber indicadores, ¿sí? Así como hay las deflexiones para la rapidez estructural, acá se tienen que definir otros para ver si tenemos unos indicadores adecuados de movilidad. A esos indicadores aparte tienen que ser sujetos de que se definan metas y que parte de la gestión que se hace
por parte de la administración tiene que ver si se están logrando esas metas, ¿no? Entonces, así como en el caso de los contratos por desempeño, se trata de ir y medir, comparar, y si vas bien, pues ahí está el pago. Acá se tiene que revisar, pero para ver si los planes y las acciones que se están haciendo van bien, o si hay que eventualmente corregirlos, ¿no? Entonces, este marco de gestión del desempeño, con la parte de seguimiento del desempeño que también mencionó Fernando ayer, pues es algo central cuando hablamos de gestión de activos. Esta lámina tiene un poco que ver con esto mismo que les digo, y es una lámina curiosa porque hay un colega ahí en el comité que siempre trata de marcar la diferencia entre esto que digo de poner el énfasis en el servicio y no en los activos físicos, mediante una frase que en inglés sería que no es lo mismo management of assets, ¿sí?, que asset management, ¿no? Es como él lo dice. El problema es que si traducimos esto a español nos queda que no es lo mismo gestión de activos que gestión de activos, ¿verdad? Y es medio absurdo. Pero bueno, la primera se refiere a la gestión de los activos físicos que están ahí, ¿no? A decir, a ver, pavimento, ¿qué te pasa? Medirle cosas, ver si es necesario realizar alguna acción. Y el asset management, que es finalmente lo que estamos traduciendo aquí como gestión de activos, se refiere a gestionar justamente los atributos del servicio que se está prestando. Entonces, por eso en la primera columna, pues lo que aparece es algo que tiene que ver con la gestión del activo pavimento, ¿no? Que es pues la ejecución de trabajos para mejorar sus condiciones. Y la otra más tiene que ver o trata de representar lo que percibe quien está siendo el usuario de ese servicio, ¿no? A ese usuario, pues poco le importa cuántos sean las deflexiones, si hay 5 o 6 capas del pavimento, en fin, ese tipo de cosas. Lo que quiere es un viaje que sea cómodo, que sea seguro, ¿no? Que sea confiable, o sea, que él pueda esperar que si le dicen que va a llegar en media hora, efectivamente lo haga. Entonces, la gestión de activos como tal está más orientada a la segunda parte, pero depende, por supuesto, mucho de la primera. No es que la descartemos ni mucho menos, ¿no? Y ahí vienen dos reflexiones, una del Foro de Transporte y otra de Jean-François Corté, quien era hace un tiempo secretario general de PIAR, sobre esto que les estaba comentando. Bien, es muy importante tener claro que la gestión de infraestructura vial se da en dos niveles, que justamente de alguna manera esbocé cuando hablaba ahora de los contratos de desempeño y lo que debiera ser el desempeño para una organización de carreteras. Uno es el nivel de proyecto y el otro es el de red. En el nivel de proyecto, por supuesto, nos enfocamos en algún tramo de carretera en particular, ¿sí?, o en algún otro tipo de obra. Y aquí, pues, el objetivo es tener un proyecto ejecutivo para una construcción nueva, para una rehabilitación o para la conservación cuando se amerite, ¿no? Es una unidad muy concreta que por supuesto también tiene su ciclo de vida, que hay que seguirlo y que en fin, tiene una serie de atributos adicionales. Y el otro es el nivel de red, donde hablamos pues del conjunto de tramos que son responsabilidad de una organización de carreteras y que por supuesto es un objeto muy diferente que el objeto proyecto, ¿no? Entonces, entre otras cosas, cuando hablamos a nivel de red, por ejemplo, y cuando hablamos a nivel de proyecto, los parámetros, los indicadores, pues son muy diferentes, ¿no? Si yo quiero hacer una valoración como técnico de cuál es el estado estructural de una parte de la red, pues entonces estoy hablando de cierto tipo de mediciones, de frecuencias, de espaciamiento entre las mediciones con respecto al tiempo que se va a utilizar, y cuando estoy en el otro caso, pues es algo muy distinto. Bien, hay que decir que la gestión de activos se enfoca primordialmente al nivel de red. Y otra cosa que es muy importante es el ámbito cubierto por la gestión de activos.
Ya también se mencionó ayer, pero me gustaría insistir en que la gestión de infraestructura carretera, por supuesto, no aplica únicamente a los pavimentos. O sea, cuando hablamos de gestión de pavimentos, hablábamos de tomar mediciones, de hacer un diagnóstico, de proponer acciones y llevarlas a la práctica. Y esto mismo deberíamos hacer todo el tiempo con los demás activos, ¿no? Con los puentes, con el drenaje, ¿sí? Con el señalamiento, con los activos geotécnicos, etc. ¿Sí? Hoy en la tarde el doctor Paul Garnica pues, va a hablarles sobre un estudio que se hizo aquí en el instituto para tratar de definir indicadores pues que sean útiles para la gestión de activos geotécnicos, ¿no? Y por otra parte está también lo que tiene que ver con operación, y por eso lo mencionaba hace un rato, ¿no? En operación, cuando hablamos de problemas de congestión, seguridad vial y otros aspectos operativos, pues hay que realizar otra vez estas actividades, ¿no? Medir, diagnosticar, proponer acciones, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, tradicionalmente, estas actividades, que son muy similares, pero que tienen distintos objetos de aplicación, se han realizado de manera separada, ¿no? Son las mismas, pero se han realizado de manera separada, y esto en la literatura se le llama enfoque de silos. Silos son estos almacenes independientes para guardar grano, ¿no? Entonces, con este enfoque, pues el de pavimentos recopila información por un lado, el de puentes por otro, y en fin, así nos vamos con todo, y lo mismo sucede con la base de datos, cada quien tiene la suya, y en fin, con las distintas actividades que están consideradas para la gestión. La gestión de activos, con la gestión de activos se propone un enfoque integrado de esto, y entonces en este enfoque integrado pues se debe aspirar a tener una sola base de datos, ¿sí? Porque las calzadas y los puentes y las obras de drenaje pues están ahí mismo, ¿no? Entonces no tiene sentido tener varias bases de datos, y mucho menos si es una misma red atendida por distintas áreas, que pues esas bases de datos sean diferentes. O sea, debería ser la misma base de datos. Por supuesto, los procedimientos de análisis y la recopilación de información pues tienen que ser diferentes, porque son pues, diferentes activos, pero los criterios de decisión y los programas de obra también deberían analizarse de manera conjunta, porque lo que se haga con un activo pues está conectado con lo que se haga con otro, y si no tomamos en cuenta esto, pues pueden suceder situaciones que no son favorables, que pues uno ve con cierta frecuencia, como que en un tramo donde el pavimento está pues muy bien y lo acaban de rehabilitar y todo, de repente se cae el puente y se queda cerrado el tramo por algún tiempo, porque pues digo, se atendió el pavimento, pero no se atendió el puente o cosas así, ¿no? Y el programa de obra, como vamos a ver un poco más adelante, pues también debiera ser un programa en que todo este ejercicio de jerarquización y optimización pues de cada obra se haga tomando en cuenta las necesidades de los diferentes grupos de activos y de otras consideraciones, ¿sí? Bien, todo esto a final de cuentas nos lleva a que la gestión de activos propone un enfoque holístico para ver este tema, ¿sí? En el que, sin importar el lugar donde se origine la necesidad de hacer una obra, que puede ser porque haya que conservarla, porque ocurren muchos accidentes, ¿sí? Porque hay que prevenir desastres o porque hacen falta construir tramos, sin importar esto, uno toma esa necesidad, la ponga sobre la mesa y se analice de manera conjunta para ver qué conviene más, teniendo la pintura, una perspectiva completa, ¿no? Y de ahí, considerando que deberíamos pensar en una sola bolsa para los activos viales, y no en que pues, los colegas nos estemos disputando las bolsas, de ahí generar un programa de inversión integral. Bien, no me voy a detener mucho aquí porque ya estuve haciendo énfasis en algunas de estas cosas, como que está orientada a la calidad de servicio, que es a nivel de red, etcétera, ¿no? Esto pues, lo podemos ver rápidamente, que son las principales componentes de lo que hemos hablado de
objetivos, de marco de gestión del desempeño, del inventario, riesgos, etcétera, ¿no? Ese es el siguiente plan de la administración escocesa de carreteras que, bueno, yo los pongo aquí porque me gustan mucho, son de pues de los documentos mejor hechos que yo he visto relacionados con esto, ¿no? Y bueno, otra cosa que pues conviene tener en mente cuando uno ve estos temas es que hay tecnologías y áreas de conocimiento diversas que están relacionadas con la gestión de activos y que aparte se van sofisticando conforme pasan los años. Están los equipos de medición, los modelos de deterioro, que es algo que pues hemos insistido aquí en México en que es muy importante empezar a trabajar no solo con la calibración de los modelos de otros sistemas, sino con modelos de deterioro que reflejen de mejor manera cómo se comportan los pavimentos y otros activos en el país. Por supuesto, las tecnologías de información, riesgos, sustentabilidad, y los dos últimos también son muy importantes porque tienen mucho que ver con que la gestión de activos pueda ser exitosa o no. El desarrollo institucional y las políticas públicas, ¿no? La gestión de activos involucra un flujo de información, ¿sí? Desde los equipos a las bases de datos, a las herramientas de análisis, al escritorio del analista, al escritorio del que toma decisiones y al escritorio del más alto nivel, ¿sí? Y la gestión de activos justamente trata de asegurar que esos flujos ocurran en la realidad con base en las metodologías que se están planteando aquí. Entonces, en algún momento conviene preguntarnos si no llegó el momento de que pues, haya una discusión sobre si sería conveniente hacer alguna reestructuración de nuestras áreas de carreteras, pues para facilitar esos flujos, ¿sí? Bien, esto ya lo estuvimos mencionando también de alguna manera. Y esta gráfica del Banco Mundial también es muy, muy importante porque si retomamos lo que decíamos de que es muy generalizada la concepción de que gestión tiene sobre todo que ver con tomar mediciones y meter los datos en un programa, si no tomamos en cuenta lo otro que está representado aquí, pues es muy probable que esa iniciativa no sea exitosa, ¿no? Lo que se dice aquí es que en realidad se ha visto que los proyectos de sistemas de gestión son exitosos cuando consideran esos tres aspectos, ¿no? Los procesos que mencionaba yo, ¿sí? La tecnología que soporta esos procesos, que insisto que no es hacer a un lado la tecnología, sino es entender que lo fundamental son los procesos, ¿sí? Y la gente es muy importante, gente capacitada, gente con información actualizada, en fin, y que los tres aspectos pues, deben tener un financiamiento adecuado, ¿sí? Bien. Y en fin, aquí más o menos concluye esta parte de precisar algunas cosas sobre la gestión de activos. Esta parte del manual se refiere a planificación, ¿sí? Y uno se pregunta por qué es importante la planificación en la gestión de activos. Bueno, hay que siempre tener presente que las redes de carretera son extensas y complejas, ¿no? Hay que hacer una clasificación adecuada para construir el inventario del que hablaba y tener ciertos datos que pues, nos van produciendo ahí un volumen de información muy importante y aspectos como ¿no? Por otra parte, los principales activos como los pavimentos, las obras geotécnicas o las estructuras, pues tienen un ciclo de vida largo. Entonces, si vamos a planear para el ciclo de vida, pues entonces se necesita ya pues una forma de anticiparse más formal, ¿no? Bueno, también la demanda experimenta cambios durante estos periodos, ¿sí? Una cosa importante es que no se dispone de recursos suficientes para atender la totalidad de las necesidades y aun si se tuvieran,
vamos a suponer que nos dijeran que el mes que entra va a llegar todo el dinero que se necesita para poner en altas especificaciones toda la red. O sea, yo quisiera ver cómo le vamos a hacer para mover lo necesario, ¿no? Simplemente organizar toda los trabajos que implicaría llevar a cabo esto, pues eso mismo ya tomó tiempo, ¿no? Entonces, pues es algo que siempre se debe tomar en cuenta. Y simplemente la gestión de los recursos que se necesitan y la realización de los proyectos, pues eso mismo toma su tiempo. Bien, y ahora sí, ya para terminar esta parte, les muestro esta gráfica de la influencia de las fases del proceso de gestión en el éxito de los proyectos, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 fases: planeación, diseño, construcción y conservación representadas, ¿no? Como ven, las 3 primeras tienen una duración, perdón, relativamente corta con respecto a la última, ¿no? Y en la parte de arriba están representados el nivel de influencia en el éxito del proyecto y los costos que normalmente se asocian con cada una de ellas, ¿no? Y pues resulta que la planeación tiene un costo relativamente bajo, pero es fundamental en determinar lo que va a suceder, ¿no? Si fallamos en planeación, después los efectos económicos no se van a reflejar ahí, porque hacer el ejercicio de planeación pues, es relativamente barato, sino después. Lo mismo sucede con el diseño. Si tenemos un buen diseño, pues también estamos de alguna manera asegurando el éxito del proyecto, y con lo contrario, pues el resultado no sería positivo. Y una vez que ya se construye, lo cual pues como nada más es seguir el proyecto y lo que viene desde la planeación, pues digamos que va perdiendo influencia. El costo aquí es cuando se incrementa de la manera más importante. Y lo que pues, es muy rescatable de esta gráfica es que se ve que conforme van pasando los años y ya me dedico únicamente a actividades de conservación, con la conservación ya lo que yo puedo hacer por mejorar una situación que se haya puesto mal, pues ya es realmente poco, ¿no? Entonces, pues definitivamente la planeación es algo muy importante. Bueno, lo siguiente tiene que ver con el plan de gestión de activos propiamente dicho, ¿sí? Bueno, un plan de gestión de activos es algo así como un plan de negocios, como el que se estuvo mencionando ahora para Pemex, la petrolera mexicana, con, este, con mucha cobertura en estos días, pero insisto en que no es un plan de negocios en el sentido del dinero que se va a embolsar la administración de carreteras, sino cómo van a ser eh, de qué manera va a justificar que realice ciertas inversiones para, digamos, comprar y hacer las demás actividades que se contemplan en el sistema de carreteras. O sea, documentar estos procesos, ¿no? Uno se puede preguntar si de verdad se necesita desarrollar un plan de estos, si digamos que la respuesta a la primera pregunta pues surge con todas esas preguntas. O sea, si tengo, por ejemplo, documentado qué significa lo que yo le llamo bueno, regular y malo, ¿no? Y si esa documentación, digamos, alcanza a justificarse, ¿no? Si tengo evidencias de que estoy prestando un buen nivel de servicio, y si no es así, cuáles son las razones y qué acciones se pueden tomar para remediarlo, ¿no? En fin, ¿no? Este tipo de cuestiones que básicamente a lo que se refieren es a poder describir ante, vamos a decir, interlocutores internos, perdón, y externos a la organización, cómo es que se está funcionando, ¿no? Bien, a ver, déjenme pasar a esta, ¿sí? Estos serían, digamos, los destinatarios y las áreas de interés que tienen que ver con el plan de gestión de activos. A los tomadores de decisiones, un plan de gestión de activos les dice cuál es el estado del sistema de una manera que ellos pueden comprender fácilmente, cuáles son los requerimientos presupuestarios y los impactos de distintos niveles de inversión,
Cuando hablamos ahí de tomadores de decisiones, estamos hablando de los directivos de las organizaciones de carreteras y estamos hablando de otros entes de gobierno con los que también es necesario interactuar tarde o temprano. Nuevamente, mis compañeros de dependencias que tienen que ver con carreteras saben muy bien que no solo tienen que ir a ver a su jefe, sino que eventualmente también lo tienen que acompañar para ir a Hacienda, ¿verdad? O en algún momento, como usted dice, también interactuar con otros poderes, ¿no? Para el personal de la organización, el plan de gestión de activos, pues sí, siempre como una referencia para ver cuáles son las prioridades, los criterios para ver si algo anda mal y los impactos de distintos niveles de inversión, ¿sí? Y para otras partes interesadas, pues saber cuál es la visión de largo plazo que tienen los responsables de las redes, las metas de desempeño, o sea, a qué se está comprometiendo con estos indicadores que yo les mencionaba y por supuesto los programas de obra, ¿no? Eh, en otros países, por ejemplo, ahora es común que se tiene esta información y se tiene todo esto bien especificado y hay páginas de internet donde uno puede ver cuál es el presupuesto que se ha gastado, cuál es el estado de la red, cómo ha ido cambiando durante el año el tema de seguridad, en fin todas estas cosas, ¿no? Bien, vamos a decir que es una propuesta de los pasos que podría llevar eh, que podría implicar preparar un plan de gestión de activos, ¿no? Así es como están en el manual. La verdad es que en esto también, digamos que uno se encuentra pues, cierta diversidad según la fuente que se consulte, porque se le da énfasis a una cosa en lugar de otra, ¿no? Eh, Habría que desarrollar un inventario la primera vez, al menos, pues en los planes subsecuentes, pues solo irlo actualizando, ¿no? Dice el siguiente, evaluar el desempeño y los modos de falla, eh, pero primero habría que hacer el marco de desempeño y esto no está reflejado aquí, ¿no? Hay otros documentos donde sí se es muy enfático en el marco de desempeño, ¿sí? Bueno, esto de obtener la vida remanente es porque sirve tanto para saber cuándo hay que sustituir un activo como también para fines de calcular su depreciación. Entonces, en este caso también está ahí. Lo que sigue es esta parte central, toral, de la gestión de activos, que es el análisis de los costos del ciclo de vida. Lo de la demanda que veíamos en la otra, demanda y riesgos que veíamos también en la otra lámina de manera más gráfica, ¿sí? El punto 7.8 se referirían a los programas de obra para estos de corto y mediano plazo para las distintas partes que pueden estar o que son objeto de la gestión, pues como es la operación, la conservación y el desarrollo, ¿sí? Y bueno, en función del presupuesto que esté disponible, porque ya que tenemos nuestra carta preparada, resulta que nunca alcanza, pues ver cuál sería la mejor estrategia para, o sea, a qué proyectos deberían asignársele los recursos. Y bueno, la última parte es la de documentar el plano. Entonces, esto debería existir siempre como un documento cuando ya hemos implementado un marco de gestión de activos. A ver qué pasó aquí. Bien. Bueno, como normalmente hablo muy rápido y la gente me critica, y no sé si es por todo todo este acelera el seminario que se me ha ido muy rápido el tiempo, ya sé que a ustedes no, pero eh, apenas llevo 30 de las 400 láminas que traía, entonces miren, voy a pasar unas más rápido que otras. Por ejemplo, esto de desarrollar un inventario. De hecho, ahí solo viene una descripción muy breve y lo vimos ayer con Fernando, entonces no me voy a detener aquí, ¿sí? Bueno, luego viene esta parte de evaluar el desempeño y los modos de falla, que ya
de alguna manera lo hemos comentado, aunque esto de los modos de falla es algo interesante, y además lo de los modos de falla también este, eh, o a mí me lleva a recordar que quizá de repente no somos no hemos sido tan persistentes con esto de los temas de gestión de pavimentos y gestión de activos, porque como que estas obras de ingeniería con las que nosotros trabajamos, pues son de las pocas con las que uno trabaja en modo de falla. O sea, está ahí el pavimento fallado y ahí están pasando los vehículos y siguen falla, ¿no? Por supuesto que no pasa con los puentes eso, ¿no? Con ciertos activos, pero, y no solo, como vamos a ver, como estamos viendo, de hecho, en esta lámina, la falla no solo puede ser en el Estado, ¿no? Este, eh, aquí se puede hablar, por lo menos en el manual de PIAR se resaltan tres tipos de falla, puede haber otros, o sea, habla una falla siempre que se incumpla algo que está establecido en el marco de desempeño como un objetivo, ¿no? Pero aquí, por lo pronto, se habla de tres modos de falla: el económico, el de capacidad, porque pues se excedió la demanda del activo, y la física y funcional, que es la que es más familiar para nosotros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de la falla económica, si usamos como referencia esta gráfica de costo total de transporte, donde está representado como la suma del costo de conservación y los costos de los usuarios, pues en modo de falla evidentemente estaríamos en esta parte, con una falla económica cuando pues no se está invirtiendo lo suficiente como para tener los costos de los usuarios en un nivel aceptable, ¿no? Y bueno, lo otro que comentaba ahora, la falla de capacidad, que tiene que ver con el volumen, y pues la falla física y funcional, que por lo menos la carpeta aquí ya tiene una falla de fatiga, y eso no impide que se pueda seguir utilizando, ¿no? Bien, bueno, comenté ya esto de la vida remanente, que pues tiene varias aplicaciones, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, este punto 4 es importante, el de calcular el costo del ciclo de vida y de reposición, ¿sí? Este costo del ciclo de vida que aparece ahí en la fórmula esta como LCC por las siglas en inglés, pues es la inversión inicial más los costos de operación durante la vida útil, ¿sí? O costos de usuario en general durante la vida útil, más los costos de conservación, más el costo del retiro y menos el valor residual, ¿no? O sea, cuando hablamos de una señal, por ejemplo, que no se la robaron y que la podemos retirar, pues sí la podemos llegar a colocar por ahí, por algún dinerito, ¿verdad? Y eso sería el costo que es el costo de reposición. Eh, bueno, ahí en la otra lámina de abajo, esta figura de abajo, perdón, está representado por lo menos el costo de usuario como función del estado de la carretera, ¿sí? Y bueno, como en algún momento, cuando estos costos de usuario se elevan mucho, que es en esta parte, no me traje esta cosa, pero ahí donde la línea azul pues está indicando cómo se degrada el estado de la carretera y cómo van creciendo los costos de operación correspondientemente. Si no se invierte, pues se siguen incrementando los costos, ¿no? Y si se invierte, pues bajan los costos de operación por la línea verde. O sea, simplemente son dos trayectorias que pueden seguir que puede seguir el costo del ciclo de vida en función de lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿no? Está también el tema de la demanda futura, que, bueno, se ve con frecuencia que cuando se va a hacer un tramo nuevo, por ejemplo, se toman en cuenta pues, aspectos como todos estos que tienen que ver con la población, que tienen que ver con la economía en los estudios de tránsito, ¿no? Para tener una estimación razonable de la demanda, ¿no? Es algo que al menos en el contexto en el que yo pues, me he movido aquí dentro del instituto, no he visto tanto para proyectos de conservación cuando se trata de estimar tasas o
tipo de cosas, pues no se ven luego o no me ha tocado ver pues análisis tan detallados, vamos a decir. Bien. Respecto a la demanda, pues en esta lámina están indicados pues cuáles son los principales pasos, indicar los factores que eran los que están indicados en la lámina anterior, hacer propiamente el diagnóstico y evaluar los riesgos, ¿no? Dependiendo también del proyecto con el que estemos hablando. Y aquí, bueno, en el manual se caracterizan 4 niveles de confiabilidad de los pronósticos, ¿sí? En función de si se utiliza únicamente la experiencia o se aplica el análisis de uno o más factores primarios y también pues, qué tanto número de escenarios posibles se analizan pues para ver la sensibilidad del tema al pronóstico de la demanda que se haga. Bien, bueno, esto tiene que ver con el riesgo que se mencionó ayer, que como decía pues Fernando, básicamente en muchos casos se puede resolver con el concepto de exposición al riesgo, ¿sí? Que básicamente está dado por la probabilidad de falla y las consecuencias que tenga esta falla si es que ocurre, ¿no? Cuando trata el tema de la optimización, el manual, bueno, hace énfasis en que si yo voy a optimizar algo necesito tener opciones, ¿no? Suficientes opciones para poder hacer un análisis comparativo de, pues de todas ellas en primera instancia y una vez que tenga el presupuesto designado, ver hacia dónde me conviene moverme si tengo limitaciones presupuestales. Y algo que se cita aquí en el manual es que como parte del trabajo, pues se hizo una encuesta que muestra así que todo esto que se ha pregonado en el mundo sobre gestión de activos, pues digamos que ha hecho que cambien un poco la situación, pero sigue siendo una situación, sigue siendo, perdón, precaria con respecto a que se sigue haciendo una labor de gestión que es mayormente reactiva, ¿no? Y no basada en la planeación. Bien, bueno, llegamos ya a la parte aquí final de lo que es la preparación del plan, cuando llegamos a optimizar la inversión, ¿sí? Esto ya lo vimos de alguna manera. Y esto de la identificación de la mejor estrategia de financiamiento, que pasa no solo por tener digamos, de prever los distintos campos de acción que se pueden tener para distintos niveles de inversión, sino también como parte de la preparación del plan es necesario ver de dónde va a salir el dinero, ¿no? Tener presente lo que decía hace un rato, que definitivamente es necesario tener armados casos de estudio y usar esto mismo como herramienta de negociación para tratar de obtener pues la mayor cantidad de recursos que se pueda. Y finalmente, la última parte pues es vaciar todo esto en un plan. Como les decía, el plan de Escocia pues es de lo que más he consultado pues, a lo largo de este tiempo, ¿no? Pues en realidad es un plan que, aunque tiene información técnica, hay una parte que se puede entender muy bien por el público en general y de hecho cuando se presenta este funcionario, pues se refiere como destinatario al público en general, ¿no? Este es uno de nuestros documentos principales, dice el nivel de servicio que deseamos prestar, ¿no? En la red, espero que les guste, en fin, cosas como esa, ¿no? Bien. Bueno, lo siguiente tiene que ver con el plan financiero, que básicamente aquí lo que se hace es que con los resultados del análisis del ciclo de vida, en el análisis del ciclo de vida básicamente lo que se hace es una simulación de cómo va a evolucionar
pues los distintos atributos de la carretera, incluyendo por supuesto el estado físico, y eso qué va a implicar en términos de las obras o las adecuaciones que hay que hacer. Y el plan financiero pues tiene que ver con los aspectos monetarios, ¿no? O el gasto que se tiene que hacer para pues corregir o mejorar lo que se percibió con el análisis del ciclo de vida, ¿no? Es un hecho que todo mundo, toda organización que tiene a su cargo carreteras, pues tiene que hacer un presupuesto, tiene que hacer un programa, por lo menos por año, ¿no? Lo que se ha visto es que cuando las organizaciones tienen más madurez en términos de gestión de activos, pues lo hacen de manera plurianual, ¿no? O sea, por varios años para tener los recursos comprometidos y asegurar que pues se tiene continuidad en la ejecución de los trabajos, ¿sí? Pues para que esto sea posible, tener contratos de estos de tipo plurianual, pues es necesario que haya un compromiso de parte de los altos directivos para lograr tanto la posibilidad de tener los programas plurianuales como el dinero, ¿verdad? En fin, por supuesto que aquí entran las partidas que tienen que ver con conservación rutinaria, periódica, y en el caso de países donde se hagan obras por administración, pues también lo necesario para poder hacerlas, ¿no? Hay que tomar en cuenta también aquí, como decía, de dónde va a venir el dinero, ¿sí? Y en todo caso el plan financiero, la función que tiene es identificar los proyectos a dónde va a ir a caer el dinero y por qué se justifica, ¿no? Y la justificación pues viene justamente del análisis del ciclo del análisis del ciclo de vida. Análisis financiero, perdón, este informe financiero es parte del plan financiero, perdón, es parte del plan de gestión de activos, ¿sí? Y en fin, como dice aquí, pues toma como datos de entrada los resultados del análisis del ciclo de vida. Bien, justamente el vínculo entre el análisis del ciclo de vida y la parte financiera, pues es analizar distintas formas en que se puede atender una determinada situación. Justamente parte de lo que decía Salvador ahora, pues está representado aquí, ¿no? A lo mejor, bueno, tenemos año en la parte de abajo y costos en el eje vertical, ¿sí? Y bueno, cada grupo de gráficas de un color representa distintos niveles de servicio y evidentemente este azul puede ser el 1.8 de servicios técnicos y del IMT. El rojo puede ser 2 y el verde puede ser dejarlo como está, ¿verdad? Entonces, pues lo que se vería aquí es que el nivel de servicio azul es carísimo, ¿no? E implica hacer obra en toda la red, porque vean hasta dónde se va la barra, es lo que se vería en estos casos, ¿no? Si nos moderamos un poco, aún así durante 3 años seguidos vamos a tener que gastar lo que no hemos gastado recientemente, ¿no? Y el verde pues representaría más o menos la situación actual. Entonces esto se tiene que hacer para tener, vamos a decir, una gama de posibilidades ante lo que venga de presupuesto. Pero también puede ser parte de un análisis de cambios en el marco de desempeño, ¿no? Pues ver qué implica en términos de dinero y de tiempo evolucionar hasta ciertos estándares, ¿no? Normalmente junto con estas gráficas de las implicaciones económicas también se hacen otras de las implicaciones que tiene la inversión en el estado de la carretera, ¿no? Entonces en un trabajo que hicimos, esta es parte de una serie de gráficas en las que hay distintos niveles de inversión, como eso que dice arriba, presupuesto anual medio. Perdón, antes me estaban oyendo, ahí me oyen. Ah, ok.
y ahí lo que se ve es que con este nivel de presupuesto anual medio, pues se logró bajar el número de kilómetros que estaban en una situación de regular, ¿sí? Por la estrategia que de alguna manera estará armada, la estrategia de conservación hacia el año 2025 o algo así, se ve que una parte de los activos empiezan a empeorar más de lo que se desearía, ¿no? Y pasan a la parte de malo, pero en todo caso sí, en términos generales, pues refleja una mejora, ¿no? De una parte de la red para ese nivel de presupuesto. Bien, ¿por qué hay que hacer un plan financiero? Que aquí no crean, la palabrita financiero también es no, yo no me acostumbro a usarla porque me parece que me estoy refiriendo a cuestiones de préstamos o de cosas así, ¿no? Pero finalmente se refiere a, digamos, la forma o los criterios o las bases económicas y técnicas que va a usar la organización de carreteras para asignar los presupuestos, ¿no? Eh, Como decía, el horizonte para el cual se va a hacer la planificación depende del nivel de madurez de la organización. Normalmente cuando el nivel de madurez es básico, pues el plazo es corto, un año, y conforme va mejorando este nivel de madurez, se va, se va pues haciendo una planificación a plazo más largo. Eh, no tiene que ver nada más con, digamos, las características propias de la organización, o sea, que sea capaz de planificar a más tiempo, sino también por el contexto, ¿no? Hay contextos en los que es muy difícil lograr una certeza sobre el flujo de recursos que va a haber para varios años, ¿no? Entonces ahí pues no hay no hay mucho que hacer, ¿sí? Bueno, y lo que mencionaba hace un rato, que cuando no hay un compromiso de la alta dirección o del gobierno, pues el plan financiero, o sea, lo que resulta de todo este análisis, pues puede servir como herramienta de negociación. Bien, bueno, esto ya lo mencionamos de alguna manera. Aquí está muy simplificado el proceso para la formulación de un plan financiero, ¿sí? Lo primero es cuantificar los costos de los programas de obra, ¿sí? Eh, el segundo paso es identificar prioridades de financiamiento entre clases de activos, lo que me preguntaban, que puede ser de una manera formal con herramientas como las que mencionaba de análisis multicriterio o algunas otras, ¿sí? Y el paso 3 sería evaluar el impacto en el valor del activo, que es una sección adicional de esta parte del manual que se refiere a justamente a evaluación de activos, porque dependiendo del nivel que se invierta, del nivel que sea la inversión en los activos, pues va a depender también el valor patrimonial que van a tener, ¿no? Si yo los dejo caer, pues evidentemente va a haber una caída importante también no solo física, sino también en términos del valor patrimonial. Bien. Bueno, a ver, esto de alguna manera ya lo mencionamos. Esta parte es importante, la sustentabilidad financiera. Cuando hablamos de sustentabilidad, eh, se refiere, por supuesto, no solo en el marco pues de la gestión de activos, no solo a la sustentabilidad ambiental, sino a cualquier cosa que sea posible mantener en el futuro. Y la cuestión de la sustentabilidad financiera es fundamental y tiene que ver con esto del valor del activo. O sea, es muy importante que la propuesta de gasto, que finalmente es lo que es el plan financiero, es muy importante que preserve el valor de los activos, porque si no se establece un mecanismo de círculo vicioso, ¿no?
si con el plan no se puede mantener la estabilidad en la condición de la red, ¿sí? Lo que va a pasar es que se van a deteriorar y entonces se van a depreciar. Y el año siguiente voy a hacer un plan, ¿sí? Que va a tratar de corregir esa situación, pero si se vuelve a presentar que no hay dinero, pues entonces voy a tener un nuevo plan que va a estar en la situación del primero que describía y se van a volver a depreciar. Entonces se vuelve una bola de nieve, ¿no? Esto de eh, eh, este tema de que hay poco dinero y entonces se deprecian más los activos y pierden el valor de una manera que puede ser importante. Bien, ya mencionamos que la función principal del plan financiero es documentar la forma en que se van a asignar los recursos y, bueno, también ya hemos mencionado esto de que también puede usarse para demostrar cuáles serían los resultados de diferentes estrategias de inversión, ¿no? Aquí hay una que muestra, por ejemplo, cuál sería el IRI promedio en una red pequeña con distintos montos. Desde luego que cuando preparemos estos planes, pues hay que ser creativos porque pues esta gráfica de año IRI no creo que sea lo más adecuado para llevarla a un diputado, ¿verdad? Habría que pensar en otras cosas. Bien. En fin, eh, por supuesto que, por supuesto que no, cuando hablamos de que de los efectos del financiamiento insuficiente, podemos pensar en muchas situaciones. Por ejemplo, un puente que esté en muy mal estado, que no se pueda atender eh, y que se le restrinja la circulación de cierto tipo de vehículos. Eso extrapolado a otro tipo de activos, pues sí puede armar un panorama que nos puede dar argumentos para pues, tener una negociación más agresiva, ¿no? Bien, esta parte pues concluye aquí, ¿cómo andamos? Bien, sigue la parte de evaluación de activos, también, bueno, la vamos a pasar más o menos rápido. Hay que tener presente que esto no se refiere a otra cosa que calcular el valor monetario de los activos. ¿Y esto por qué? Si ya tenemos pues, todas las demás características. Porque esto nos da un valor global, ¿sí? Un valor global no solo en términos económicos, sino un valor de referencia para comparar si lo que tenemos es globalmente mejor que lo que teníamos ayer y cómo se compara con lo que está en el país vecino, con la región vecina, para prender todas las alarmas cuando tengamos una tendencia que ya a nivel de valor matrimonial, si tenemos un bajón, quiere decir que las cosas están muy mal. Entonces, vamos a decir que en esa medida, pues es algo muy útil. También en algunos países, pues es obligatorio realizarlo de cierta forma, ¿no? Por estos elementos que decía, pues puede ser una parte muy importante de la planificación financiera, ¿sí? Y sin embargo, más que ser vamos a decir, un desarrollo técnico, es un desarrollo contable, o sea, tiene que ver con ir viendo cómo fluye los recursos económicos a lo largo del tiempo para la red en su conjunto. Digamos que en este contexto que lo digo, pues también puede ser muy útil en términos pues, la ayuda que puede dar como dato adicional de la planificación financiera, porque pues da más elementos a los funcionarios de alto nivel para toda la negociación que está en torno a esto, ¿sí? Y, en fin, otros beneficios como esto de que para los grupos de interés pues es muy sencillo, o sea, grupos de interés y público en general es muy sencillo, el concepto del valor patrimonial, ¿no? Bien, esto es como, esto lo
a pasar. Bien, lo que es muy importante es que el procedimiento que se use para hacer la evaluación de los activos se mantenga, ¿no? Para que sea comparable. Hay que tener presente que aquí la depreciación se utiliza como una medida del costo, de lo que nos cuesta beneficiarnos del activo, ¿no? Entonces, vamos a ver que de alguna manera refleja un deterioro normal, vamos a poner entre comillas, ¿sí? Lo que se gasta para que ello circule cómodamente, para que sea seguro, es decir, no va aparejado el deterioro físico con la depreciación, sino que digamos, es una medida de la operación o el desgaste de las carreteras en condiciones normales. Y en este contexto, pues la medida de la depreciación sería lo que se tiene que invertir para mantener una condición física estable, o sea, estaríamos hablando más aquí de una inversión en términos de conservación para preservar los activos. ¿Sí? Bien. Algo que es importante destacar aquí, digamos, es que el enfoque que más se utiliza para evaluar los activos de infraestructura vial es el costo de reposición depreciado, que básicamente es el que se obtiene al restar del costo de reemplazo bruto, ¿sí? Las deducciones por deterioro físico, como decía, ¿no? Eh, es decir, si se ha deteriorado, cuánto me cuesta llevar la carretera al estado en el que estaba antes. Hacer el cálculo, parte de la complejidad del cálculo del valor patrimonial es que hay que hacer un desglose de los activos, como está aquí por tipo, por grupo, por componentes, ¿no? Entonces, eso, pues digamos, es algo laborioso, ¿no? Aquí estos niveles que mostraba pues están puestos con mayor detalle, ¿no? Y también tomar en cuenta lo que les decía hace rato, que bueno, el cálculo de la depreciación pues nos obliga a conocer la vida útil, porque normalmente lo que se deprecia durante la vida útil lo dividimos entre el número de años para obtener la depreciación anual, ir haciendo el ejercicio. Entonces, la estimación de la vida útil cambia según el tipo de activos. Tenemos activos con vida finita, como decía, las señales o los postes de alumbrado, en fin, y ya las obras de infraestructura más en forma, vamos a decir que pues tienen una duración bastante mayor. Como quiera que sea, a ver, esto ya lo mencionamos de alguna manera, como quiera que sea, digamos, el procedimiento de evaluación de activos se puede resumir con un proceso como este, o sea, ya no me detuve a ver la parte de una de las láminas donde decía, bueno, sí lo mencioné, que había que ser consistente y que había que tener unas reglas de evaluación claras para que esto fuera, nos permitiera hacer comparaciones. Entonces, se parte de un valor inicial a partir de un inventario de activos y unos costos unitarios. Con esto se tiene un costo de reposición bruto. Cuando se empieza a usar el activo, ¿no? Hay una depreciación aunada a un deterioro que nos da un costo de reposición depreciado, ¿sí? Que es el que utilizamos para calcular el valor del activo. Evidentemente, si se hace una inversión, ¿sí? Entonces recuperamos parte del valor del activo y entonces se evita que pues la depreciación sea la que predomine, ¿no? Bien. Es importante mencionar que en esta parte del manual hay
Todavía nos hacen falta muchos estudios de caso a lo largo del manual, pero en esta parte del manual hay un estudio de caso que ilustra cómo se hace el cálculo del valor patrimonial de la red chilena, ¿sí? Que de hecho se preparó acá en las oficinas de mis colegas. También mencionamos que en México se hace un cálculo periódico del valor patrimonial de la red federal libre de peaje, ¿no? Que es un dato interesante. La última vez, no sé si el valor era un billón de pesos, el valor de la red federal libre de peaje. ¿Un billón? ¿Dos billones? Ah, 1.2, sí. Sí, 1.2. Bien, la última parte es de programación y según yo iba a dejar un montón de tiempo porque fue la que yo escribí. Y eh, voy a mencionar las partes así más importantes para no quitarle tiempo al siguiente ponente. De alguna manera ya vimos qué es lo que es la programación, que es de los trabajos que se identifican en el análisis del ciclo de vida, ¿sí? Ser capaces de seleccionar los que mejor, los que más contribuyen a lograr los objetivos de la organización, ¿sí? Y digamos que nos permiten, en términos de lo que veíamos al principio, generar el mayor valor para los usuarios, ¿sí? Eh, eh, Eso sería en términos muy generales. Yo diría que de esta parte de programación, eh, la parte más importante para muchos de los que estamos aquí, que de alguna manera ya hemos trabajado con pues esta parte de la programación en gestión de activos, por lo menos como una lectura inicial, es esta que tiene que ver con, y voy a brincar todo esto. Bueno, también me detengo aquí 30 segundos para decir que esta parte de programación sí tiene un estudio de caso. Estos estudios de caso no son largos, son más bien como una referencia para saber qué está haciendo, o ejemplos pues de partes del manual. Eh, eh, Esto es precisamente una descripción de la programación de obra que se hace en la Red Federal Libre de Peaje, aquí en México, porque en su momento pues, yo le pedí a la Dirección General de Conservación pues, autorización para pues, poner esto como un estudio de caso y el ingeniero José Manuel Ocio me hizo favor de ayudarme a prepararlo y de hecho esto es, digamos, de su puño y letra, ¿no? Esta parte del estudio de caso del manual pues me ayudó el ingeniero Ocio a prepararlo y pues ahí está. En fin, sería bueno también más adelante ver de qué otra manera se puede contribuir con los estudios de caso, porque no necesariamente hay que tener o practicar la gestión de activos con un alto nivel de madurez para presentar estudios de caso, sino, digamos, finalmente, como decía desde el mero inicio, la gestión se ha hecho siempre, se hace de cierta manera y pues yo creo que se puede reflejar aquí. Bien, esta parte de repartir el presupuesto disponible entre activos se llama distribución cruzada de recursos entre programas de inversión. Esa, digamos, es una posible traducción al español a lo que en inglés le llaman cross asset allocation, porque si uno traduce literalmente cross asset allocation, me parece que el concepto no queda adecuadamente reflejado, porque es más bien la posibilidad de distribuir entre programas, no solo entre pavimentos y puentes, sino también entre conservación y seguridad. O sea, se supone que el ejercicio nos debe poder ayudar a hacer la distribución de ese modo, ¿no? Bueno, ya esto ha sido abordado por dos comités técnicos de PIAR que han llegado a ciertas conclusiones que en términos generales reflejan que pues aunque ha habido avances a nivel mundial todavía se está trabajando con esto. Tiene ventajas la distribución
cruzada en el sentido de que cuando se trabaja así de manera aislada, pues no necesariamente se hace el mejor uso de los recursos y además pues se puede tener un impacto negativo sobre el público usuario, ¿no? Y rápidamente les menciono que en un proyecto transeuropeo, ¿sí? Se pues hizo un estudio ahí con una serie de usuarios, de entidades de carreteras, ¿sí? Y se encontró que esta práctica de la distribución de recursos entre programas de inversión de carreteras se hacía con tres enfoques: ascendente, descendente y combinado, ¿sí? En el ascendente básicamente es un análisis en el que se ve proyecto por proyecto, se sube a una mesa de discusión y se hace la separación en función de, tratando de tomar en cuenta los objetivos, pero para entonces ya se hizo un análisis muy detallado de los diferentes proyectos. La principal ventaja que tiene es que el análisis de detalle que se hace de las necesidades pues de cada activo pues es fuerte, ¿no? Esta es otra representación. Está el enfoque descendente que funciona al revés, parte de considerar de manera muy general las necesidades de la red, ¿sí? Y en función de eso y de los objetivos, pues se hace una repartición que ya le asigna distintos montos a los programas, ¿sí? Y está el enfoque combinado en el que, bueno, las metas estratégicas nos ayudan a definir unos criterios técnicos con los que se sacan unos programas individuales, ¿sí? Con estos programas individuales, vamos a pensar que se pudiera formular alternativas cruzadas en las que se atienden de manera diferente los activos, ¿sí? Y se hace la evaluación para obtener el programa distribuido. Ya sé que estarán pensando que se ve todo muy mágico en esa parte central, en todas, donde como que llegué yo con varios proyectos y salgo con algo yo ya optimizado. Ahorita vamos a mencionar algo de esto. Bueno, como parte del manual, propusimos un enfoque alternativo que también es combinado de arriba hacia abajo y que sobre todo, más que alterar pues el funcionamiento de lo que les estoy presentando, más que alterarlo, lo que hace es poner de manifiesto algunas partes que son muy importantes tomar en cuenta, que es el marco de desempeño, porque el marco de desempeño es el que va a dar toda la información sobre las necesidades de los distintos activos, ¿sí? Ahí es donde vamos a evaluar las partes separadas, vamos a decir, ¿sí? Y además también, queda documentada ahí en el manual esta etapa de evaluación de programas, o sea, llegamos efectivamente a hacer los programas individuales que se hacen con cada sistema de gestión, se formulan alternativas cruzadas, ¿sí? Quiere decir que tienen elementos de los distintos activos, ¿no? Y entonces se formulan estos programas y en esta parte de la evaluación de los programas, aquí es donde está realmente la complicación de la distribución, de la asignación distribuida, ¿no? Porque entonces se tiene que usar alguna de estas técnicas de decisión que si ustedes hacen una búsqueda con estas técnicas en la literatura ya van a ver casos concretos de ejercicios que se han hecho con con alguna de esas técnicas, ¿no? Una de las más comunes ha sido, la mencioné al principio, la de análisis multicriterio, pero hay unos enfoques novedosos como de asignación basada en el de abajo, enfoque de división equitativa, que tiene que ver con hacer una repartición de manera que todo mundo piense que lo que revisó fue lo justo, en fin. Pues sería aquí donde estaría el meollo de esta parte de la distribución de la distribución de recursos entre programas. Bien, pues yo ahí termino. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos quedamos aquí en el instituto a sus órdenes por si se les ofrece algo después de que regresen a casa. Muchas gracias.